Gloria a Dios en las alturas y la tierra paz para los hombres. Y hermanos, que el Dios del cielo les bendiga en sus casas, en sus hogares, en la intimidad, en los secretos de sus hogares. Dios les bendiga en este maravilloso día domingo. Que el Señor traiga lo necesario y lo que está faltando en nuestra vida. Esa es nuestra oración. Vamos a la escritura en el libro de Lucas. Lucas, el médico amado, en el capítulo 8, en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en tu palabra. Háblanos en esta hora a través de tu Espíritu. Queremos oír este mensaje, Señor, el cual es de tu Escritura, Padre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura es inspirada por Dios y ella fue dejada y es dejada como el libro santo del Señor para que nosotros escuchemos la voz de Dios, para que nosotros pasemos nuestra vista y nuestra mente sobre estas letras y nuestro corazón se conecte con el Señor y nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos se ajusten a lo que Dios quiere, a lo que Dios ordena, a lo que Dios nos da, a lo que Dios ha puesto para que nosotros lo llevemos en nuestra vida. Toda la Escritura es útil e inspirada por Dios, dice la palabra. Amén. Y este pasaje en la Escritura nos menciona del Señor Jesucristo enfrentando una tormenta. Nos menciona cómo Cristo, el Señor, avanza con sus discípulos, ¿verdad? Mediante el lago, cruza él un lago, hace que sus discípulos se embarquen y se desata, mientras están cruzando el lago, una tormenta. Entonces vamos a ir, hermanos, entendiendo la palabra del Señor. El Evangelio, hermanos, según Mateo y Marcos, nos dice que los discípulos le siguieron a la barca. Y este relato que estamos leyendo se encuentra en los evangelios, en el Evangelio de Marcos y de Mateo y de Lucas. El que leímos correspondía a Lucas. Y entonces Mateo y Marcos destacan que los discípulos lo siguieron a él a la barca. Y Jesús, ¿verdad? Aquí nos dice que él les da también la orden: pasemos al otro lado. Él, hermanos, es el que da las órdenes, no tú.
versículo 22 dice, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Él es el jefe, y tú le sigues, hermano, yo le sigo. El Señor Jesús es el que, hermanos, ordena las cosas. Y nosotros no podemos negociar con el Señor. Nosotros no podemos, ¿verdad?, salir con cosas que no corresponden. No, Él es autoritario, Él es autoridad. Su palabra es normativa, es autoridad. Y nosotros su siervo. Y si hay una palabra, hermano, mal ocupada en la iglesia, es eso. Es la palabra Señor. La usamos mucho. Señor. Le decimos a Él, Señor. Pero no hay obediencia. No hay, hermano, obediencia del Señor. Ahora, nosotros tenemos que hacer algo. Embarcarnos con Cristo Jesús. ¿Cuántos se querrán embarcar con el Señor? ¿Cuántos quieren subirse a esa barca donde va Cristo? Yo quiero eso. Y tú debes querer embarcarte con Cristo y seguirlo. Y cuando lo sigas vas a encontrar problemas y dificultades y luchas y una serie de obstáculos. Cuando lo seguimos al Señor, hermano, habrán tormentas borrascosas, habrán contradicciones, habrán sinsabores, habrá lucha, habrá tristeza, habrá amargura. Pero hay que seguirlo al Señor, embarcarse con Cristo el Señor. Ahora la Biblia dice, hermanos, allí en el Evangelio de Marcos, que el Señor Jesús se embarca con sus discípulos, pero Él no va solo en ese barco. Marcos nos da el detalle y dice que otros navegaban con Él. O sea que iban otras personas en otro barco siguiéndolo al Señor, siguiendo a Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo había estado ministrando, hermanos, antes de subirse a la barca. Había estado ministrando en la orilla y muchos ya cuando el Señor se sube a la barca, muchos se volvieron a sus casas. Pero hubo un grupo especial que tomaron otras barcas y lo siguieron. Lo siguieron a través del cruce, a través de la travesía que el Señor Jesucristo iniciaba en esos momentos. Ellos habían escuchado de Él y querían seguir escuchando de Él, como tú y como yo, dicen amén. Ahora, versículo 23 dice así, pero mientras navegaban, el Señor Jesús se durmió. Se durmió el Señor porque, hermanos, Él estaba cansado. Necesitaba reposo. Él había ministrado, había trabajado todo el día y ahora el Señor, hermanos, ahí en ese barco, en esa barquilla, Él, hermanos, descansa. Y aquí hay algo muy precioso, hermano. Porque el Señor Jesús, mientras descansa, Él deja que sus discípulos, hermanos, dirijan el barco. Jesús descansa, pero deja que sus discípulos conduzcan el barco. Él confía, hermanos, en los discípulos. Y les da una responsabilidad. Ellos deben seguir, hermanos, en el barco a la dirección que Él ya había dado antes. Vamos, dice Él, y crucemos al otro lado. Esa fue la orden que Él había dado. Entonces el Señor Jesús está durmiendo. Él había estado enseñando, estaba fatigado porque Él es Dios en cuerpo, ¿verdad? Y ahora Él está durmiendo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, Él está en esa situación. Los discípulos están ahí y la Biblia nos dice que se desencadenó, hermanos, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y que entonces los discípulos, la barca, la barquilla, se anegaba. Es decir, se llenaba, ¿verdad?, de agua. Peligraban sus vidas, dice la Biblia. Y sus vidas estaban peligrando, hermanos, como hoy
tal vez peligra por la epidemia. Tal vez nosotros no sabemos si está por ahí cerca, peligrando nuestras vidas, peligrando por una enfermedad, peligrando, hermanos, por algo que escapa a nuestro control. Y es así como estaban los discípulos peligrando, hermanos, por algo que no podían controlar. Pero había algo glorioso ahí, que el Señor Jesús iba en la barca, navegaban embarcados con Cristo Jesús, embarcados con el Señor, asegurados, firmes con el Señor, pero también dudando en su corazón. Entonces se desencadena, hermano, la tempestad. Cristo duerme, pero Él duerme confiado porque sabía que el Padre, ¿verdad?, cuidaba de Él. Y parecía, hermanos, en ese momento cuando la tempestad estaba rugiendo fuerte, intensa, que Cristo no estaba pendiente de ellos. Parecía como que el Señor no estaba preocupado de ellos. ¿No te ha pasado eso, hermano, hermana? ¿No te ha pasado eso cuando se estaba afligido? Cuando se estaba con problemas, parece que el Señor no estaba ahí. Parecía que el Señor no te escuchaba. Parecía que el Señor se había ausentado, pero aquí lo vemos en la palabra. Dice que el Señor, hermano, estaba pendiente de ellos. Aunque pareciera que no. Pero más dormía, ¿verdad? Porque Él, ¿verdad?, conoce todas las cosas. Entonces el versículo 24 dice que vinieron a Él y le despertaron, asustados, ¿verdad?, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Qué buena decisión tomaron los discípulos de acercarse al Señor. Se acercaron en oración. Maestro, Maestro, que perecemos. Se acercaron, hermanos, hacia el Señor a pedirle. Se acercaron en oración, con humildad, con un corazón quebrantado, con miedo. Señor, este barco se va a hundir. Señor, somos hombres que conocemos el mar. Porque ellos conocían, hermanos, cómo el lago aquel era. Ellos conocían, eran hombres de pesca, hermano. Eran hombres que se dedicaban a eso, pero había llegado un límite en que ahora ellos están asustados. Y dicen los estudiosos que incluso ese lago, hermanos, llega a tener olas hasta de 7 metros. Producto de los vientos fuertes que soplan ahí. Entonces están asustados y se acercan al Señor. ¿Te acercas tú cuando estás asustado, hermana? Asustado por este virus, asustado por la economía, asustado por algún problema, asustado, te acercas al Señor. ¿Te acercas a Cristo Jesús o vives solo, vives despreocupado, vives sin ver al Señor? Y estos discípulos, hermanos, hicieron lo correcto. Vinieron a Él en el peligro. Acudieron a Cristo Jesús. Versículo 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estaban asustados. Pero Jesús les reprende y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Tenían miedo? ¿Tenían miedo? Jesús se dio cuenta que estaban atemorizados. Tenían miedo, estaban atemorizados. Pero el poderoso Cristo Jesús, hermanos, calmó la tempestad. Calmó la tempestad. Jesús calmó, hermanos, la tempestad. Jesús calmó la tempestad. Jesús calma, hermanos, las tempestades del corazón, del alma, las incertidumbres de nuestras vidas. Jesús tiene ese poder para hacerlo. Jesús, Él es el Hijo de Dios y Él puede hacerlo porque fue tentado en todo, porque conoce toda la condición del ser humano. Entonces el Señor Jesús detiene, hermanos, la tempestad y le pregunta a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Ellos tenían miedo, pero ahora se maravillaban, porque dice que se maravillaban, atemorizados del temor, hermanos. Pasaron a la maravilla, pasaron a ver
al Cristo glorioso, al ver a aquel que todo lo puede, aquel que tiene el control sobre la naturaleza. Y en este momento el Señor le estaba enseñando a los discípulos que Él es el Señor, que Él es Dios. Los discípulos no podían creer aún, pero Él les estaba mostrando como señal que Él tenía el control, hermanos, de los vientos, que Él tenía el control de los elementos, que Él tiene el control sobre todas las cosas de su creación, porque Él las creó. Entonces, hermanos, el Señor, después que calma la tempestad, después que ya se hace la bonanza, observa a los discípulos y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Tenían miedo, tenían preocupación como las puedas tener tú, como las pueda tener yo. Tenían miedo, hermano, preocupados por lo que estaba pasando, y Jesús les dice: les faltó fe. Y Jesús les está diciendo, y nos está diciendo, hermano, ¿será que nosotros creemos en el tiempo de necesidad? Cuando vienen tormentas, dudas, cuando vienen aflicciones, enfermedades, dolencias. ¿Creemos, hermano, en el tiempo de necesidad? ¿Creemos en el tiempo cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando se ve todo negro, cuando no hay salida, cuando estamos desolados. ¿Creemos, hermano? Tenemos que creerle al Señor, hermano. Tenemos que creerle al Señor. Entonces la Biblia, hermanos, dice que Jesús había detenido, hermano, esta tempestad. El viento le había obedecido, hermanos. Y tú le obedeces a Él. Si los vientos le obedecen, los animales le obedecen, la tierra le obedece. ¿Tú le obedeces? ¿Tú le obedeces? ¿Tú le estás obedeciendo en estos días en tu casa? ¿Le estás obedeciendo al Señor? ¿Lo estás amando a Él? ¿Estás teniendo revelación de Dios? ¿Estás en lo secreto de Dios, en lo íntimo de Dios? El Señor Jesús, hermano, quiere obediencia. Los vientos le obedecieron. Ahora quiero que te fijes en esto, mi hermano y mi hermana. El Señor Jesús, si tú revisas en la Biblia, dice que Él les dijo: pasemos al otro lado del lago. El Señor Jesús había dicho en su palabra que iban a pasar. Cuando Él dice algo, Él no falla nunca. Oh, gloria a Dios. Cuando Él dice algo, Él nunca va a fallar. Porque la Biblia dice que Jesús había dicho antes que viniese toda esa tormenta, Él había dicho antes: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. El Señor Jesús, hermano, Él no es mentiroso. El Señor Jesús es verdadero en lo que ha prometido. Hermanos, ¿está usted en medio de alguna tormenta, mi hermana? ¿Está usted en medio de alguna situación que no puede controlar, que está fuera, hermanos, de su control? ¿Está usted pasando por algo que usted no puede manejar? ¿O está pasando por algo lo cual usted se metió pero ya se descontroló y usted no puede manejar? ¿Está en medio de una tormenta? ¿Está en medio de alguna situación, hermano, que no puede manejar usted y está eso encima de usted ahí y usted está en su casa, usted está muy preocupada, usted está preocupado, no sabe qué hacer? Hermano, confíe plenamente en Cristo. Confíe en el Señor. Exprésele al Señor como los discípulos van corriendo: Señor, que perecemos. Dígale: Señor, Señor, que perezco. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé cómo salir. Señor, estoy asustado, tengo miedo, no sé qué hacer. No sé cómo solucionarlo. No sé, Señor, cómo salir de esta, Padre. Ayúdame, Señor. ¿Está en medio usted de una tormenta? ¿Está en medio usted de una aflicción? ¿Está en medio de una enfermedad? Su cuerpo se ha abatido, se siente débil, se siente cansada, cansado, se siente desganado. Está en medio ahí sin poder levantarse, sin poder dar el siguiente paso.
Confíe en el Señor. Confíe en el Cristo maravilloso. Está en medio ahí, hermano. Pasándola mal. Confíe plenamente en Cristo. Confíe plenamente en aquel que tiene poder para calmar la tormenta del alma y de la vida. Esto es en Cristo el Señor. Vamos a estar orando al Dios del cielo. Amante Dios, Señor, ¿quién como tu Padre? ¿Quién como tú, Señor, que controla todos los eventos, Padre? Que sabes todo lo que nos pasa, que conoces nuestros errores, Señor, que conoces, Padre Celestial, por qué pasa cada hombre, puesto que tú pasaste por todo y tú nos creaste, Señor. Padre Celestial, algunos de nosotros estamos pasando tormentas difíciles, algunos de nosotros estamos pasando, Señor, dificultades, ansiedades, Señor. Padre, pido, Señor, que tú nos ayudes. Padre, Señor, somos como los discípulos que corremos a ti, Señor, y decimos que perecemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a través del poder, Señor, de tu palabra, como siempre lo has hecho, Padre. Yo oro por la hermandad, oro por la iglesia, Señor, en estos tiempos de aislamiento, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre, tú protégeles, tú provéeles, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, grande, más grande, Señor, de lo que podamos nosotros llegar a entender. Misterioso, Padre, y Señor, extraordinario. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.